muchísimas gracias por continuar con nosotros. Francisco Tovar, su servidor aquí en Manzanillo, Paulina Álvarez en la Ciudad de México. Y en este siguiente segmento, y el segundo, vamos a hablar el Cuauhtémoc, 42 años a flote. Evidentemente es un tema bien interesante que nos va a platicar el investigador y periodista, el doctor Hugo Gómez Smith. Bienvenido, amigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Paco? Buenas noches, Paulina. Buenas noches a todos allá en Manzanillo, Colima, un lugar muy estimado por mí. Y me da gusto nuevamente estar contigo en este tema pues que ha causado un verdadero furor en el medio ambiente por tantas opiniones que se están vertiendo en torno a este tema y que muchas no están contribuyendo a darle la debida objetividad. Entonces, pues estoy a tus órdenes yo, Paco. No, nos queda claro, tanto a Paulina como a mí, que este es un tema que tiene que tener respeto, que se le tiene que tener honor y que se tiene que aterrizar, evidentemente, con las personalidades correctas para hablar con el sustento, para hablar con claridad de las circunstancias. Y le aclaro a todo el público, no vamos a hablar del accidente, porque ese es un tema aparte. Nosotros vamos a hablar de las circunstancias, del valor de lo que ha sido y la importancia de lo que es el Cuauhtémoc durante 42 años para nuestra nación. Y desde ahí poder tener el respeto para poder saber si deciden hablar o guardar silencio por respeto a tanto honor que tienen todos los que van en esas embarcaciones. Si nos quieres entrar en la introducción, al menos que Paulina tenga algún comentario, Paulina. No, Paulina. Si quieres, entramos con la introducción, Paco, y ya poco Adelante. a poco. Muy bien. Bueno, yo me gustaría retomar un poco la historia de cómo se adquiere el barco. El barco se adquiere en la época precisamente del boom petrolero, o sea, en la época de los 80, 1982, por allá, en Celaya, en España, y se adquiere bajo circunstancias curiosas, porque López Portillo era un hombre que era muy amante de los deportes extremos, del velerismo, y se da cuenta que los muchachos de la Secretaría de Marina no tenían un velero, cuando él quiere hacer una maniobra con un velero de su propiedad, y moverlo de un puerto a otro, y pide al secretario de Marina que le mande un grupo. Pero los muchachos dicen, oiga, señor presidente, pues nosotros así que, y el que tenía él el velero, yo, y no sé cómo se llamaba el velero, él no tenía, creo que máquina, o sea, y él se da cuenta. Esto que te estoy platicando me lo contó a mí el periodista muy destacado en Washington, Fausto Fernández Ponte, que el presidente le mandó a hablar porque Fausto era un experto en navegación a vela. Y le dijo, fíjese que voy a igualar a nuestra marina mercante, a nuestra marina armada con las demás marinas del mundo, porque todos tienen un velero, ¿eh? No te creas que en México es un privilegio el que tenga un velero como el Cuauhtémoc. Pues no, es que todas las marinas es parte de su formación que ellos tienen. Y entonces se adquiere el velero en Celaya, en unos astilleros que están allá en el País Vasco, en España. Y quiero que sepas una cosa, ese velero lo tienen como una de las obras monumentales que se hicieron ahí en ese astillero, porque yo cuando yo estuve el año pasado ahí en España, ahí en el País Vasco, en el norte de España, hay una maqueta grande del Cuauhtémoc ahí, y dice el velero de México. Entonces es muy importante esa construcción que ellos hicieron. Llega a México y por principio de cuentas se le dio un puerto de base. Era el puerto base, primero era Veracruz, ahorita es Acapulco. Entonces cuando embarcan los cadetes, pues tienen que salir del puerto de Acapulco. Salen a su viaje anual que hacen por el mundo. Ellos hacen este viaje de circunnavegación por todo el mundo, pues llevando toda la representación de México, ¿no? Por todos lados. Y bueno, participan en regatas, participan en torneos, hay encuentros con otros países y regatas. Yo estuve en Barcelona vi que hubo una regata, creo que en México fue en Veracruz, hace como 6 años, no sé, creo que fue con el Peña Nieto, no tengo muy en mente las fechas, pero también aquí hubo una regata donde participa. Entonces para México es importante porque hay una cosa importante aquí también señalar. La Marina Mercante, el barco se adquiere junto con el Náuticas de México, Ambos se adquieren simultáneamente en 1981, 82, por esas épocas del boom petrolero. Y la cuestión es que a mí
Pues me da buena impresión porque la Marina ha sabido conservar 42 años el barco a flote, pues te decía, en buenas condiciones para navegación, mientras nosotros hace 20 años que perdimos el Náuticas, el barco mercante que era barco escuela. Ahora, el marino, es importante destacar aquí la formación del marino que se termina de formar en esos barcos. Tanto en la Armada de México como en la Marina Mercante, el marino se forma, pues una parte en la escuela, ¿verdad? Pero hay otra formación que lleva a cabo a bordo de los buques, ¿no? Y esa es igual de importante, ¿no? Entonces los buques escuela tienen esa función. La carrera del marino es práctica y es teórica, o sea, tiene mucho peso la práctica. Más en la mercante porque... Pues, y hay que reconocerle su valor, su decisión, su determinación para hacerlo. Es que la educación de ellos es en ese sentido, Paco. O sea, realmente la escuela naval tiene esa misión de inculcarles la disciplina, la doctrina militar, todos los principios para cumplir las normas del país con lealtad, patriotismo. Son conceptos que a lo mejor a nosotros acá en la Marina Mercante pues, los tocamos de pasada, pero no se nos meten tanto en la ideología, porque nosotros el marino es ciudadano del mundo, el mercante. El marino mercante viaja, igual se va a Grecia, igual se va a Asia, trae el país sí en la mente, pero realmente más a su familia, esas cuestiones, pero el marino militar es diferente. Se le tiene que formar de una manera distinta con ese tipo de acciones o representaciones para que sienta la cuestión de la importancia que es representar a México en otro país, porque además ellos en muchos casos son diplomados, agregados navales, o sea, tienen otra función, cumplen otro rol dentro del gobierno. Como agregados navales, agregados militares, como representantes en embajadas, hay otra función aquí. Y ahorita, bueno, pues tienen a su cargo los puertos, o sea, ese es un punto, ¿no? Entonces, en la época en que se adquiere el Cuauhtémoc, hay que decirlo, la Marina no tenía gran representación dentro del gobierno, o sea, era una pequeña Marina. Te recuerdo que la Secretaría de Marina surge en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces ha venido avanzando, pero anteriormente era la Secretaría de Guerra y Marina, o sea, estaba integrado. Entonces, pues han venido de manera independiente avanzando porque igual tienen el mismo conflicto con el ejército, ¿no? Que también durante mucho tiempo, pues no los dejaban crecer mucho, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ellos ahorita son verdaderamente, México, pues es una potencia en cuestiones más navales porque tiene ahora lo que no tuvo durante muchos años, naves especializadas, helicópteros. Vaya, hay un poder naval ahorita en México, puede decirse, lo que no se puede hablar, que hubiese un poder naval en los años 80, el 82, ¿no? Pero ahorita sí se puede decir que el país tiene un verdadero poder naval, porque tiene ya una verdadera expansión en el mar, un verdadero control de muchos temas. Entonces, si quieres, maestro, yo tengo una pregunta para usted. ¿Usted considera que en este momento hay suficientes escuelas, o sea, en México, hay suficientes escuelas donde uno pueda, o sea, las personas que están interesadas estudiar toda esta parte? Bueno, mira, los países, te voy a decir una cosa, Paulina, no pueden tener 2 escuelas navales, deben de tener una sola escuela naval. Es por principio de doctrina. Ellos no puede haber 2 escuelas navales. Sucedió en la guerra, porque se habilitó a la escuela de Mazatlán como la Escuela Naval del Pacífico. Pero por disciplina interna no puede haber, como no hay 2 colegios militares, no puede haber 2 escuelas navales. Tiene que haber una sola escuela naval para que se eduquen con los mismos principios, con todo esto igual, ¿no? Es lo mismo para Veracruz, Mazatlán y Tampico. Bueno, estamos hablando de las escuelas náuticas. Sí. En las náuticas es diferente. Nosotros tenemos otro, porque volvemos al tema de la formación. Fíjate bien, los principios de cuerpo que les aplican a los militares tienen como finalidad que haya una sola escuela, Paco. Porque esa sola escuela sí logra esa integración que se busca en los militares, el espíritu de cuerpo. Pero el marino mercante tiene diferente perspectiva porque él viaja por todo el mundo en barcos de diferentes empresas. Es otro mundo, muy diferente al de los militares, marinos militares, que ellos tienen grandes ventajas, ¿verdad?
Claro. Yo recuerdo también que tuvo un reconocimiento en el sexenio de Peña Nieto en Francia. En Francia tuvieron un reconocimiento muy interesante, de verdad, que por la destacada labor que han hecho, por reconocimientos y hermandades que han hecho con diversos puertos en el mundo. Es un trabajo de verdad digno de lo que han hecho. Bueno, ese es a lo que yo me refiero, que han hecho un esfuerzo. Yo soy marino mercante, pero no hablo con esa... Pues hemos tenido encuentros. Yo te digo que estoy muy de acuerdo con muchas cosas, pero aquí sí estoy de acuerdo en que se tiene que proteger al país fuera del país. En ese tipo de declaraciones que se han hecho, y unas son bastante lamentables, porque el barco, que digan que el secretario está permitiendo algunas cosas, el barco tiene inmunidad soberana fuera del país. Ningún país tiene jurisdicción sobre el buque Cuauhtémoc más que México. Sí. Es el único. Y en Estados Unidos quiero que sepas una cosa, ese principio lo respetan mucho. Máxime que estás en Nueva York, ahí están las cortes marítimas, es un corredor importantísimo para la cuestión del derecho marítimo. Sí, bueno, es que se destaca mucho todo el tema relacionado a lo que se imparte en ellos, tanto la ética, el patriotismo, la lealtad, la honradez, y lo que destaca como amor a la patria, ¿no? Que es ahí en donde le dan una fortaleza increíble. Bueno, los muchachos desde la escuela lo van sintiendo, o sea, te digo, les van dando eso porque tienen esa integración en una sola escuela. Nosotros los mercantes pues tenemos 3 escuelas, a veces nos hemos agarrado hasta golpes en los eventos, como me ha tocado a mí. ¿Por qué? Pues porque no hay en cierta manera ese espíritu de cuerpo que se le inculca al militar en una sola escuela, con una sola formación, vaya. Y eso sí afecta, termina por afectar. Pero te digo, el barco en las circunstancias que se encuentra es totalmente inmunidad diplomática. Los capitanes son diplomáticos, tienen estatus diplomático fuera de México. Como tal tienen que ser tratados igual, o sea, no hay ni por qué preocuparse en ese aspecto. Por algo les dan clases hasta de etiqueta, ¿no? Llevan, te digo, todo ese de protocolo principalmente, ¿no? Porque a veces andan con el presidente, los mandan a servir ahí en Palacio, están ahí alrededor ya haciendo tareas tareas relacionadas con la protección del presidente, ¿no? Inclusive, no sé si se habrán dado cuenta, en los eventos se acostumbró, y creo que en el de López Obrador, que la escolta, creo en un tiempo era de la escolta de la naval y en otro era de las fuerzas militares, la que daba el grito de independencia. Creo que fue en un tiempo se acostumbraba a ese tipo de alternancia, porque pues evidentemente hay el celo entre las fuerzas navales y militares todavía, de la separación que hubo, porque pues ellos eran se formaban en el colegio militar. Anteriormente, los oficiales a principios de siglo, antes de que abriesen la escuela naval, se formaban en el colegio militar. No era en la escuela, se abrió en 1908, 7, no, la verdad no tengo la fecha exacta, pero es cuando se abre y las escuelas náuticas pasan a ser parte de todo el sistema de educación naval marítima al país. Entonces ya con el tiempo pues se cerró en 1914 cuando la invasión, y se volvió a abrir por ahí por 1918 creo, y ya pues hasta la fecha, ¿no? Siguen marchando bien, pero te digo, siempre ha habido esa cuestión ahí, que afortunadamente, bueno, pues ya verdaderamente se puede hablar de una fuerza marítima en el país. Vaya, de verdad que es un tema bien interesante, y bueno, todo esto lo estamos comentando para que se tome otro sentido de la crítica que se está haciendo, la fortuna y la desfortuna de tener las redes sociales, en donde no tenemos un criterio suficiente como para poder hacer un análisis y criticarlo directamente. Creo que aquí tenemos que tener el respeto, porque todo lo que nos está hablando el doctor tiene un peso internacional, no nada más aquí. De hecho, creo poderles decir que ante este acontecimiento hay otros países que se dirigen con mayor respeto que los propios mexicanos, y creo que aquí tenemos que hacer un acto de conciencia para poder evaluar lo que tenemos, porque no todos los países cuentan con un buque escuela como el Cuauhtémoc, con esta desfortuna que le pasó hace unos días en Nueva York. Doctor, ¿le parece si nos vamos un corte y regresamos con más de todo este tema tan interesante? De acuerdo. Vamos un corte, no le cambie. Nos damos un corte, Paulina.
Vámonos al corte, Paco. Seguimos aquí en Tiempo Logístico, la voz del comercio exterior. Somos la voz del comercio exterior. Tiempo logístico. Tiempo logístico. Permanece con nosotros. Seguimos aquí en Tiempo Logístico, la voz del comercio exterior. Y Paco, tenemos pues aquí a nuestro invitadazo de lujo hablándonos pues de este tema tan interesante acerca del Cuauhtémoc. Y yo quisiera empezar sobre lo que estábamos hablando ahorita en el corte, Paco, acerca de todo el arreglo que se le tiene que dar a esta embarcación, qué es lo que se va a hacer. No es cualquier cosa, es una embarcación que tiene muchísimos años y creo que tiene bastante detalle. No sé si nos puede platicar un poquito acerca de esto. Bueno, es que los veleros los hacen astilleros muy, muy especializados, ¿eh? No es cualquiera que hace una embarcación con esta magnitud, ¿eh? Porque pues los planos, todo esto lleva una mística de gran tradición, principalmente en países como España. Entonces, por eso lo hicieron allá, ¿no? Entonces, me ha tocado estar ahí precisamente en el Museo Naval de Madrid, platicando con el curador del museo y nos ha platicado cómo se fabricaban los veleros antes, que no porque era un secreto, también guardado el hacer un velero, porque acuérdate que se usaban como parte de estrategia de guerra. En un tiempo, estamos hablando de los años aquellos, ¿no? De la conquista, etcétera. Entonces eran parte de una cuestión de estrategia de un país, tener gente que parece que arma el Museo de Madrid. Sí. Y el Museo Naval, que está ahí por el Museo del Prado. Hay también otro museo naval en el Paseo Colón en Barcelona, en donde también te dan unas charlas bien interesantes con relación a todo este tipo de navíos. Bueno, aquí la característica es que están todos los veleros de toda la historia de España. En el de Madrid. Estaba ahí, en Madrid. Y la persona que estaba ahí nos explicó a nosotros, yo llevé un grupo de alumnos de la universidad, y nos explicaba que la mística para hacer un velero era que no todo mundo, no una sola empresa tuviera el control de todo, porque era una cuestión de estrategia la construcción. Entonces, y que además le colocaban un defecto que una cuarta persona corregía al final. O sea que si las tres personas se ponían de acuerdo, aún así no podía flotar, porque tenía un defecto que lo iba a subsanar una persona que era el dueño. Entonces, esas cosas no te creas tú que tengo aquí el plano, haz esto, haz lo otro. Claro. No, porque a lo mejor aquí pues ahora sí vamos a tener que hacer las paces con los hermanos de allá, porque vamos a necesitar a lo mejor, ¿verdad? No estoy diciendo que se vaya a arreglar allá o que venga alguien de allá. No, estoy diciendo la probabilidad de que alguien tenga que opinar, porque el astillero que lo hizo está allá en Celaya, en España. Y entonces para la reparación sí iba a necesitar, pues el palo mayor se cayó, o sea, es una parte que no es de madera, no es de madera, o sea, si hubiera sido de madera hubiera sido una tragedia grande, pero sí requiere expertos en eso, porque llevan un balance perfecto, no se dan cuenta la importancia que tiene todo eso, ¿no? Para el equilibrio de la embarcación, esa es una cosa fundamental. Entonces, pues los que lo hicieron, ¿quién más? Tendrán que venir a tomar esas previsiones de lo que se va a hacer, ¿no? Creo yo, ¿verdad? Porque a lo mejor hay otras cosas que la Secretaría de Marina decide, ¿no? Decide y tiene que evaluar cuánto le va a costar, ¿no? Claro, a mí me gustaría que nos platicara un poco del tema referente al auge y el ocaso de las náuticas de México como una moderna aula flotante, porque de verdad que esto es importantísimo, sí, que lo pueda destacar, por favor. Bueno, ahorita estamos pasando por una crisis porque no hay barco escuela. O sea, no hay buque escuela desde el 2004. Ajá. Se ha venido, pues los directores de Fidena han venido luchando contra esa cuestión de comprar un barco escuela y ahorita en este momento, pues como estamos atravesando el país, yo dudo que se compre, ¿no? Porque ese barco, la característica del Náuticas era que era exclusivamente un buque escuela. Un buque escuela que yo siempre les he comentado que no se debe de mezclar la actividad comercial con la enseñanza, porque eso lo hizo incosteable ese barco. Imagínate tú que los estudiantes tengan que desembarcar en Europa y luego tengas que regresarlos, o que el barco tenga que regresar porque tienen que desembarcar, porque van a cambiar de semestre,
O sea, hay una dinámica que no se presta. Y entonces ahorita se pretende comprar un barco, improvisar, cosa que yo he criticado mucho, un barco pequeño ahí para no sé cuántos alumnos. Y yo les he dicho, miren, no desaprovechen la oportunidad, mejor no compren nada. Convenzan si van a hacer un buque escuela, que sea escuela verdaderamente, que sirva para la enseñanza. Porque el otro en náuticas traía simuladores, traía puentes simulados, era una cuestión fantástica, de los mejores buques yo creo que se fabricaron en aquel tiempo, pero pues al paso del tiempo, la mala administración, que un barco mercante tiene una vida promedio de 25 años, no dura más, no dura más, es diferente la perspectiva que se tiene de un buque militar a un buque mercante, porque el barco mercante en 25 años ya está prácticamente desuso, que fue más o menos lo que duró el Náuticas, duró 22 años, algo así. Doctor, ¿usted considera que en la actualidad a los mexicanos nos falta patriotismo para poder hablar con conocimiento y sustento ante acontecimientos que hayan ocurrido o que ocurrieron como esto del Cuauhtémoc, para hablar o criticarlos pues mira, de alguna manera que no debería de hacer? Las dañinas redes sociales han causado un efecto, ahí sí. En algunos casos hay cosas que se saben, pero las redes sociales ha sido una efervescencia de opiniones. Yo he visto cada una bárbaras, catastróficas, de opiniones de colegas incluso, ¿no? Opinando sobre, cuando uno de los principios elementales, por ejemplo, yo que he sido profesor de seguridad marítima, no me atrevo a opinar porque puedes influir, porque has sido maestro, tu opinión tiene cierto peso. Y entonces se está haciendo la investigación de un accidente donde los elementos se están tratando de conjuntar y lo van a evaluar expertos, pero la gente está tratando de aportar o de decir lo que ellos creen o aparente, gente que no son ni del medio. Claro. Y yo he escuchado penosamente reporteros, periodistas destacados, hablar cosas que me dan ganas de mandarles un correo, pero digo, mejor no. Con falta de conocimiento. Exactamente, entonces tienen que asesorarse bien para antes de sacar una opinión al aire, para hablar de este tema. Te digo, yo no me atrevo. Y se presume que el barco iba para no sé qué, y que el palo, y que todo lo que tú has escuchado, y que a la hora de la evaluación tenemos que ver qué fue lo que realmente pasó, ¿no? Si fue el viento, si fue la corriente, si fue lo que haya sido, ¿no? ¿Quién tuvo la culpa, etcétera, ¿no? Porque lo importante aquí que se está generando es quién tuvo la culpa. ¿Para qué? Bueno, pues para echarle al gobierno, ataca. Y no se trata de eso, no se trata de salvar el honor de México fuera del país. Eso es lo principal, ¿eh? Ahí la prensa inclusive tiene que ver hasta dónde puede entrarle al tema sin perjudicar a nuestro país. Eso es lo que yo te comentaba, ¿no? Que incluso en otros países ante este acontecimiento se han dirigido con más respeto que nosotros los propios mexicanos, ¿no? Esa falta de patriotismo de esta circunstancia. Sí, no, lo deplorable es que son marinos que se adjudican una cuestión colegiada para hablar y dar una opinión. Yo he visto unas letanías ahí hablando de la Coast Guard, que la Coast Guard se sube al barco cuando llega y que lo inspecciona, y que le digo, oye, pues es un barco militar, le digo, no tiene jurisdicción nadie. Si es una de las cuestiones de los buques de guerra, y está en la Convención sobre el Derecho del Mar. Yo creo que esa gente no lee. Porque en la Convención del Derecho del Mar, que es la Constitución de los mares, hay un apartado y que dice de los buques de guerra que no tiene jurisdicción ningún país más que el propietario, el de la bandera, no propietario, el país de la bandera, es un barco de guerra. Entonces nadie tiene jurisdicción. Lo que haya pasado se entenderán los gobiernos, entre el secretario y el otro secretario, los de allá, y pasó. Ahora, si hubiese algo que sancionar, y si hubiese algo que sancionar, va a ser acá en México, en un tribunal militar, o sea, no sé, la Marina, o sea, porque uno no sabe realmente hasta que hay un proceso interno ya, pero es de ellos, no de uno. Lo repito, y ahí se queda todo. Paulina, adelante. Exactamente. Son temas que yo creo que la mayoría desconocemos, Paco. Yo creo que juzgar es como fácil, pero si no has estado en esa situación, si no te dedicas a eso, si no tienes estudios al respecto, creo que no debes de opinar tanto, ¿no? Y no juzgar principalmente, ¿no? Y menos ese tema tan delicado, que pues accidentes hay muchos, hay en todos lados, puede haber 1000 y un causas. Desafortunadamente en este caso pues hubo
fallecimiento de personas, entonces creo que se debe tratar con mucho respeto y con mucho cuidado. Y aclaro una cosa, yo le digo al público, no estamos auspiciados por la CEMAR, para nada. Estamos hablando directamente con algo con sentido de responsabilidad, con el conocimiento de un especialista como lo es el doctor Hugo Gómez Smith, que lo conozco perfectamente bien y sé que con ciertos aspectos tiene el somero respeto de dirigirse a circunstancias como estas. Doctor, adelante porque se nos está terminando el tiempo. Pues únicamente para reiterarte esto, Paco, tienen que parar la gente estas opiniones alrededor de ese tema. Y porque están perjudicando, están creando un desánimo en los muchachos que están de la escuela naval, de los que bajaron del barco, generar ese tipo de situación, de pérdida de la, pues de qué te puedo decir, de la moral baja, etcétera, de lo que pasó, ¿no? Es el segundo accidente en 42 años, porque el otro fue de una muchacha que se cayó, sí. Lidia, una muchacha que era creo de Acapulco, que se cayó en el Índico, no sé si creo nunca la hallaron. Pero es el segundo accidente mortal que hay en 42 años. O sea, realmente el récord es impresionante, ¿no? Pues de haber llevado el barco también. Yo sí te digo, 42 años y el barco está, pues todavía se exhibe en buenas condiciones, ¿no? Ahora, que tengamos un antagonismo los marinos mercantes con los militares, etcétera, pero al final de cuentas está México en medio, Eso es lo que uno debe de pensar antes de externar una opinión de este calibre, porque el barco está fuera, está siendo juzgado fuera. Y no nada más es México, porque allá también hay gente que le está tirando al gobierno de Nueva York, le está tirando y echándole a Donald Trump de que no hay remolcadores, gente que ni conoce. Porque si hay una autoridad que tiene dinero en Estados Unidos es la de Nueva York. Eran los dueños de las Torres Gemelas, con eso te digo todo. Parte de la propiedad de las Torres Gemelas era de la autoridad portuaria de Nueva York. Entonces, dinero, lo que pasa es que hay empresas privadas de remolque, de lanchaje, sí. Y cada quien acude a quien quiere, ¿no? Es un temazo, de verdad. Esperemos que esto haya servido para el criterio de las personas en nuestro país y tengamos un sentido de mayor responsabilidad, de patriotismo en cuanto a acontecimientos como este y que, como lo dice el doctor, no criticar, no juzgar sin saber, nada más por corrientes o incluso hasta por tendencias políticas. Creo que este tema merece sumo respeto. Y saber que ellos, pues los marinos, tienen un honor, un valor, un respeto que pocos lo hacen y que pocos lo logran. Y de verdad que con eso me despido yo. No sé, doctor, si usted quiera dar algún último mensaje. Pues únicamente exhortar a los colegas que están haciendo esta operación de opinólogos que por favor se contengan un poco, porque va a haber un dictamen y dejarle a los dictaminadores, porque uno no gana nada. Claro, muy bien. Paulina, no sé si tú quieras lo van a tomar en cuenta. Adelante, Paulina, no sé si quieras hacer el último comentario. Claro que sí, Paco, pues la verdad otra vez el doctor nos dio una clase de historia como hace una semana. Creo que toca temas súper interesantes, súper importantes y que nos sirven, ¿no? Bastante a todos los importadores, a los exportadores, al público en general. Claro. Creo que son temas bastante certeros e interesantes. Y que lejos de sentirnos con el valor de criticar, que sintamos orgullo como una institución que es flotante como lo es el Cuauhtémoc. Doctor, llegamos a la parte final. Llegamos a la parte final. Bueno, pues esto es para servirte. Pues muchas gracias por haber abierto este espacio, Paco. Estamos aquí a la orden. Estamos en contacto para otra participación. Buenas noches. No, hombre, cuando guste, estamos a la orden, Paco. Gracias. Llegamos a la parte final, mi querida Paulina. Buenas noches. Hasta la próxima. Hasta luego. Pau, nos despedimos. Sí, Paco. Fue un placer estar contigo y con toda la audiencia. Hasta la próxima. En Tiempo Logístico agradecemos a nuestros patrocinadores y colaboradores, así como a todos los que depositan su confianza en nosotros y a ustedes por estar siempre atentos a la información y acontecimientos de comercio exterior en este programa. Todos somos parte de esta gran comunidad. Todos somos la voz del comercio exterior. Tiempo Logístico. Tiempo Logístico. En MRK Consultores aportamos valor a tus operaciones de comercio exterior. MRK Consultores, patrocinador oficial de Tiempo Logístico.